Hola, buenos días chicos, ¿cómo andan? Bueno, ustedes ya me conocen, así que nos vimos 2 clases solamente, pero vamos a empezar ahora a hacer algunas clases virtuales para que ustedes puedan comprender la teoría que les mandé. Bien, vamos a empezar con conjuntos. Conjuntos para que ustedes entiendan cómo arranca la matemática a partir de cero. Bien, vamos a hacer algunas clases bastante dinámicas para que puedan ustedes entender un poquito todo esto. Y bueno, cosas que no entiendan, pregunten y lo vamos a ir superando a partir de todas las clases que vamos a ir viendo. Bien, conjuntos. Es una agrupación de elementos que tienen las mismas características. ¿Qué pasa? Si yo necesito marcar un conjunto, lo tengo que marcar siempre con una letra mayúscula, ¿sí? Una letra mayúscula, una llave, y marcamos todos los elementos que estamos pidiendo. En este momento, digamos, podemos pedir todos los números naturales. Los números naturales empiezan con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos serían los números naturales. Entonces yo lo tengo que marcar de esta forma para que ustedes puedan entender de que esto se llama un conjunto. A partir de ahí, esto se puede entender como una expresión para marcar cualquier tipo de conjunto. Pueden ser otro tipo de conjunto, el conjunto B, que sean podríamos decir, las vocales, las vocales que nosotros conocemos. Entonces, A, E, I, O, U. Significa que ahí ya tengo otro conjunto. Esto se llama por extensión, cuando marcamos un conjunto con todo lo que le pertenece dentro del conjunto, ¿sí? Si queremos hablar un conjunto por comprensión, viene a ser lo mismo, solamente que yo tengo que escribir en un solo término para que ustedes entiendan lo que tienen que dibujar adentro de ese conjunto. Entonces, si tomamos el conjunto A, que son todos los números naturales, se escribe de esta forma. Cuando todos los elementos que contienen pertenecen a los números naturales. Significa que lo único que tengo que escribirlo es de esta forma. Y puedo comprender que esto es esto. Ahora, ¿qué pasa en el B? En el B significa que estamos hablando de todas las vocales que nosotros conocemos. Entonces cuando X pertenecen a las vocales. Entonces cuando tenemos las vocales lo expreso de esta manera, ¿sí? Entonces estas vocales estamos hablando acá. Ya aprendimos cómo se escriben entonces los conjuntos, por extensión y por comprensión. Ahora viene la parte más linda que es de esta parte, es la parte gráfica. ¿Cómo se nombra un conjunto? O sea, ¿cómo se dibuja? Se dibuja por lo que se denomina el diagrama de Venn. El diagrama de Venn son círculos, circunferencias, ¿sí? Entonces, digamos, vamos de vuelta con los mismos números. A, el grupo A es 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Son los números naturales que nosotros tenemos. Entonces, para graficar esto, lo tengo que hacer por medio de una circunferencia, con una letra mayúscula, y todos los elementos que están, lo voy a tener que poner adentro para que ustedes puedan definir por visual que directamente está comprendido con todos los números naturales. Bien, el B que eran las vocales, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es poner B, es A, E, I, O, U. Bien, entonces ahí estamos hablando de cómo graficar los conjuntos por el diagrama de Venn, ¿sí? El diagrama de Venn es una amplitud de muchos conjuntos que ahora vamos a ir viendo cómo se define cada uno de ellos. Inclusión de conjuntos. ¿Qué entendemos por inclusión de conjuntos? Es cuando algo pertenece a dos conjuntos a la vez, pero que está incluido dentro del conjunto más grande. Para que entiendan esto, fíjense, el conjunto A son todos los números naturales, del 1 al 9. Pero el conjunto B, lo que yo quiero saber, que sean los números pares solamente. Bien, números pares. Al ser eso, entonces, para hacer todo esto voy a tener que dibujar primero el conjunto mayor con todos los números que incluyen del 1 al 9. Pero como yo quiero marcar solamente los números pares dentro de este conjunto, ya lo marqué anteriormente, entonces acá vamos a tener un grupo que ubica solamente el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, este es un conjunto B, ¿sí? El conjunto B, que significa que está incluido. Entonces,
si yo quiero poner que está incluido dentro de otro conjunto, entonces digo que el conjunto B está incluido, que es una C, fíjense, está incluido en el conjunto A. Eso se llama inclusión de conjuntos. Intersección de conjuntos. Lo que vamos a ver ahora es cuando dos conjuntos se interceptan. Esto quiere decir, fíjense, si yo en el conjunto A tengo todas las vocales, A, E, O, U, y en el conjunto B quiero marcar las primeras 10 letras del abecedario, entonces de la A a la J. Y yo quiero saber cuál es la intersección de estos dos conjuntos. Entonces tengo que tratar de entender cuáles son los que se repiten arriba y abajo. Entonces, si yo miro acá, tengo A, está acá, E, está acá, I, está acá. El O y el U no están, ¿sí? Y entonces acá tampoco porque son los primeros 10. Entonces lo que tengo que hacer es dibujar un diagrama de Venn, ¿sí? Tratando de entender cómo lo podemos hacer. Entonces, acá, en cada uno de arriba pongo letra mayúscula, acuérdense, el conjunto A y B. El conjunto A, ¿sí? Están todas las vocales. Pero fíjense que las tres que se repiten también le pertenecen al conjunto B. Entonces tiene que pertenecer también al círculo que está del lado derecho. Entonces, esto tendríamos A, E y I, ¿sí? ¿Cuál me falta de este lado? El O y el U. Y del otro lado me van a faltar las letras que faltan, que son del abecedario, que son consonantes, ¿sí? D, F, G, H, J, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la intersección de estos dos conjuntos, significa que voy a tener que buscar los que se repiten en ambos conjuntos. Y esto, cuando yo lo grafico, voy a tener que graficarlo y poder marcarlo, poder pintarlo. Entonces, entre estos dos, lo que se repiten son estos tres elementos, y lo único que tengo que hacer acá es pintarlo. Entonces queda que A, E, I, estamos en un conjunto de una intersección. Entonces, esto se pone, la intersección es igual a A, E, I. Unión de conjuntos. Para hablar de unión de conjuntos, es porque la letra directamente es la U de unión, ¿sí? Para entenderlo. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo que unir los conjuntos, significa que tengo que unir los elementos de un lado y los elementos del otro. Entonces, A y B tienen muchas letras. Entonces, cuando yo hablo de unión, es la totalidad de todo. No importa en dónde se interceptan o cuál se repiten. Entonces, si yo tengo que decir la unión entre A y B, son todas las letras de B, ¿sí? Que es A, B, C hasta la letra J, inclusive la letra O y la letra U, que le pertenecen al conjunto número A. Entonces, para marcar esto en forma gráfica, tengo que marcar todo esto y tengo que pintar automáticamente los dos conjuntos, inclusive lo que se repite. Entonces, ahí estamos hablando de unión de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Si queremos hablar de diferencia de conjunto, acá tenemos que hacer una operación matemática. Una de las 4 operaciones matemáticas que ustedes conocen, que es suma, resta, multiplicación y división. Al hablar de diferencia, estamos hablando de resta. Esto significa, si yo tengo que hacer A menos B, significa que solamente tengo que poner los elementos que contiene el conjunto A y sacando los que tiene el conjunto B. Pero en este caso, el conjunto B también tiene valores repetitivos que están dentro del conjunto A. Pero como es A menos B, solamente son los que están de este lado del conjunto. Entonces, este conjunto no lo voy a tomar. Me voy a tomar solamente lo que queda del A. Entonces, acá voy a tener que tomar solamente la O y la U. Entonces, si yo tengo que hacer A menos B, significa que lo único que me van a quedar es la vocal O y la vocal U. Entonces, ahí estamos hablando de diferencia de conjunto. Si fuera al revés, si fuera B menos A, significa que voy a tener que poner todos los que sobran del otro lado. B, C, D, F, G, H, J son los que van a quedar en este conjunto que es la resta de B menos A, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos hablando de diferencia de conjuntos. Bueno, y para terminar la teoría de conjuntos, vamos a mostrar cómo se grafica todos los conjuntos por medio de círculos, ¿sí? Por la circunferencia. Entonces, vamos a entender de que
podemos escribirlo y dibujarlo de las 4 maneras diferentes. A y B, donde B está incluido en A. Entonces, la parte pintada es solamente B. ¿Bien? A intersección B es la parte que se repite de los dos conjuntos. Entonces, entre A y B tenemos una parte que se repite y es la que hay que pintar. ¿Bien? La tercera, A unión B, sería la unión de todos los elementos de los conjuntos. O sea, de A y de B corresponde todos. Acá no hay que hacer diferencia si me corresponde de uno o de otro. Solamente entran todos los elementos de los conjuntos. Y por último, A menos B, el conjunto A menos B, significa que solamente voy a poner lo que está pintado del lado del conjunto A. Nada más que eso. Entonces, esta es la parte teórica que ustedes van a ver y le voy a mandar un trabajito práctico para que puedan empezar a practicar un poquito. ¿Sí? Espero hayan entendido, que si se equivocan o no entienden algo, pregunten. Para eso estamos tratando de ayudarlos. Y bueno, lo único que le pedimos es lávense las manos, cuídense y pronto nos volveremos a ver. Hasta luego.